Personajes invisibles y olvidados de la Revolución Mexicana. Es 20 de noviembre, día de recordar a los grandes nombres de la Revolución Mexicana. Villa, Zapata, Madero, Carranza, entre otros. Pero en las sombras de ese capítulo decisivo de nuestra historia, también existieron hombres y mujeres que pelearon, dirigieron, resistieron y sostuvieron la lucha sin obtener ni el más mínimo reconocimiento. Hoy vamos a mirar hacia donde casi nadie mira, los personajes invisibles y olvidados de la Revolución Mexicana. 5 historias pequeñas en tamaño, pero gigantes en impacto. 5 vidas sin monumentos, pero con huellas que aún siguen aquí. Aquiles Cerdán fue un líder obrero del estado de Puebla. Fundó el periódico Club Antirreeleccionista en la clandestinidad, donde era reconocido por defender a los obreros de las injusticias y buscar un cambio en el gobierno. El problema es que Cerdán usaba su casa como depósito de armas, que planeaba distribuir al iniciar la revuelta maderista. Ante estas acusaciones, no iba a pasar desapercibido. En ese entonces, el gobernador ordenó al batallón Zaragoza tomar la casa. Con esto inició un tiroteo, donde la familia Cerdán mantuvo la situación a raya por unas cuantas horas. Sin embargo, al final el batallón logró tomar el lugar, acabando con toda la familia y otras personas que se encontraban dentro. Aquiles se escondió en el sótano de la casa por más de 15 horas. Al salir, pensando que sus perseguidores ya se habían ido, es derribado de un tiro en la cabeza, con su fallecimiento antes de que iniciara la revolución, y en base a sus ideas fue considerado un pionero de la revolución. Dolores Jiménez y Muro tuvo una educación que fue rodeada por un ambiente liberal. A sus 30 años sus padres fallecen. Comienza a participar en la educación y causas altruistas que la acercan a conocer la pobreza con sus propios ojos. Para 1910 era una reconocida periodista. Ya con 60 años encabezó una protesta por los derechos de la mujer, donde es arrestada. Sin embargo, una sorpresa le esperaba un año más tarde. En 1911 se convierte en una aliada de los zapatistas por orden directa de Emiliano Zapata y se le otorga el grado de coronela. Comienza a redactar para el diario Regeneración y Concordia. A su vez, fue la redactora del prólogo del Plan de Ayala. Conocedora de las leyes y política, apoya al mismo tiempo a Madero y más tarde, escribir contra Huerta. Dolores Jiménez fue un personaje muy importante en la lucha feminista en la época. Todo esto utilizando el periodismo como herramienta. Y claro, esto ayudaría a desarrollar los movimientos de décadas siguientes. Librado Rivera, un periodista profesor y anarquista. Un personaje que luchó por los trabajadores, la destrucción del gobierno y el poder eclesiástico. Un personaje que se le puede asegurar deja cortos a los otros anarquistas de los que se han hablado. Resultó que este personaje participaba en periódicos que de manera abierta se oponían al régimen de Porfirio Díaz. Y no lo hacían a vísperas de la revolución, para nada. Desde 1903 que ya mostraba tajante con sus ideas de anarquía, publicando en periódicos como El Hijo del Aguizote y El Regeneración. De hecho, se le atribuye la creación de la frase "La Constitución ha muerto". Sus constantes ataques y su apoyo a la clase obrera provocaron que fuera encarcelado constantemente. De hecho, muchos de sus escritos fueron realizados desde prisión. Era algo que no lo detenía. De hecho, el problema con Rivera no solo eran sus ideas, sino la manera en la que las expresaba. El gran aporte de Librado Rivera es la construcción del pensamiento sindical. Esto fundado con base en el anarquismo y el poder del obrero sobre los bienes de producción, lo que se traduce en una combinación del sistema narcosindicalista con el democrático, que se establecería más tarde y que daría forma al funcionamiento de las organizaciones obreras más viejas del país.
Hermila Galindo. Todo comenzó con una educación formal a pesar de ser mujer. Con esto le abrió paso a participar en congresos feministas desde muy pequeña, y en 1911, a sus 15 años, viajar a la Ciudad de México para volverse secretaria del presidente. Sí, de Madero. Sin embargo, poco tiempo más tarde, con la escena trágica, se convierte en una abierta opositora del régimen siguiente. Con la llegada de Carranza a la Ciudad de México, Hermila comenzó a trabajar sus ideas de igualdad femenina. De hecho, es en ese el periodo cuando plantea cosas como la educación sexual, la educación laica, el derecho a la mujer a ejercer libremente su sexualidad, y así como el derecho a la ciudadanía. Con esto se ganó el odio de las mujeres y el miedo de los hombres. Antonio Soto y Gama, un personaje que desde sus días como estudiante mantuvo una intensa actividad política. A su alrededor, una ígnea energía en la oratoria. Durante el periodo de Madero, Soto publicó el Plan de Ayala en el diario El Hogar, que era uno de los instrumentos del Partido Liberal. Al mismo tiempo, comenzaba a estar en desacuerdo con Madero, pues no apoyaba la persecución del gobierno hacia los zapatistas, ni tampoco que mantuvieran los puestos del gabinete porfirista. Fue así que comenzó a subir los tonos de sus columnas, alabando a los zapatistas y fastidiando a Madero, al grado de proponer el comunismo en el sur y mostrar a Zapata como el salvador de los oprimidos, y que cuando eso pasara, adiós nacionalidad y adiós patria. Pasó Madero y se quejó, llegó Huerta y se quejó, comenzaron las constitucionalistas y ¿qué creen que hizo? Bueno, se quejó aún más. Ahora, para 1914, decía que el pueblo simplemente estaba condenado. Pasara lo que pasara, todo estaba perdido, porque Carranza estaba loco de poder. Soto y Gama fue parte del movimiento zapatista y admirador ferviente de su líder. No tardó en hacerse un lugar importante y de confianza, así que cuando se celebró la convención de Aguascalientes, ¿a quién creen que mandaron a convencer a todos de agregar los puntos del Plan de Ayala? Así es, Zapata mandó a Antonio Soto y Gama, pero no como representante, sino como vicepresidente, llamando a su vez a un periodista conocido por ser más reservado, llamado Paulino Martínez. Había que ser radicales, pero mejor no arriesgar el todo por el todo. Y déjenme decirles una cosa, esa fue una excelente decisión, después de ver lo que pasó en la convención el 27 de octubre de 1914. Se celebró la llegada de los representantes zapatistas. En ella, previamente se había pactado que todos los participantes firmarían sobre la bandera de México, para recordar que a pesar de todas las diferencias, la patria estaba primero. Allí estaba Antonio Soto y Gama, frente a toda la convención, con la bandera dispuesta a ser firmada, cuando de pronto comenzó un discurso que hablaba de las mentiras históricas que representaba la bandera, de la obligación de la revolución de destruir esas ideas y de la insignificancia de firmarla, al decir: yo no voy a firmar ese trapo. Fue entonces que tomó la bandera, lanzó y trató de romperla. Tras tratar de lastimar la bandera, la mayoría de las personas sacaron sus armas y cortaron cartucho. Lo que varía es el desenlace. La versión oficial dice que Soto pasó del rojo de la intensidad al verde del impacto y de ahí al blanco del miedo. Otros dicen que simplemente se cruzó de brazos y dijo: cuando ustedes terminen, entonces continuaré. El caso es que a final de cuentas igual terminó firmando la bandera. La participación de Soto va más allá de una anécdota para la convención. Se traduce en que a pesar de todo, logró hacer que incorporaran varios puntos del Plan de Ayala. Al mismo tiempo, dio fuertes argumentos para que Carranza no se convirtiera en el líder de la revolución, para que en vez de eso se eligiera un representante digno e interino que sería Eulalio Gutiérrez. Y bueno, la Revolución Mexicana no solo fue una obra de grandes caudillos, fue el resultado de miles de personas invisibles, valientes, ingeniosas, tercas
y muy apasionadas. Recordar estos 5 personajes olvidados no es solo un acto de historia, es un acto de justicia. Porque un país también se construye con los nombres que nunca aparecieron en los libros, pero que hicieron posible que hoy contemos esta historia.